Hay dos hermanos. La hermana Carmen, que nos ha escrito desde Ecuador, pidiendo una oración especial. Así que vamos a tener una oración especial por la hermana Carmen, que nos ha escrito desde Ecuador. Y vamos a tener una oración especial también por el hermano Luis Rosales. Y por todos los hermanos acá que han estado pidiendo oración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque a ti corre el justo y será restaurado. Nuestra hermana Carmen Hermina está pasando una terrible crisis de salud. Señor, para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de lejos como el Dios de cerca. Tú estás en las alturas y estás en todo lugar. Por eso intercedemos, Señor, como iglesia, por nuestra hermana Carmen Hermina. También, Padre, te pedimos por el hermano Luis Rosales, que tú puedas poner tu mano sobre esos cuerpos enfermos. Que tu gracia, Señor, sobre todas las cosas les dé la serenidad, la seguridad, la certeza que un día todas las cosas serán hechas nuevas. Y lo importante es luchar hoy para ser un escogido, para que juntos, cuando vengan los ángeles a levantar a sus escogidos, podamos ser parte para morar con Cristo por la eternidad, en un lugar donde no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, ni llanto, ni tristeza, porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. Quédate con nosotros y con algún hermano acá presente que tiene alguna enfermedad o alguna necesidad. Lo ponemos en tus manos, Señor, esta noche, y que tu gracia maravillosa les cubra hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, hemos hablado de varias cosas que el Señor Jesús mencionó en el libro de San Mateo, el capítulo número 24. Ahora, siguiendo el principio de los escogidos, vamos a ir a la palabra de Dios nuevamente, pero esta vez vamos a ir al libro de San Juan, el capítulo número 3. San Juan, el capítulo número 3. En el capítulo 3 del libro de San Juan está el relato de un hombre que llegó a Jesús, y no un hombre cualquiera, sino un hombre que era un líder religioso fariseo en los tiempos de Jesús. Era un líder. Y dice la palabra de Dios que llegó el hombre en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y en el versículo número 5 le repite la misma enseñanza. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, para gozar del reino de los cielos, para gozar del cielo y de la patria nueva, tienes que nacer de nuevo.
Ahora la pregunta es, ¿y por qué tiene que nacer de nuevo? El versículo número 6 da una razón que de ahí vamos a partir para recorrer la palabra de Dios en ese contexto de lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Versículo número 6. Es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo número 15, tiene algo que decirnos a nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15, y el versículo número 50. Primera de Corintios, capítulo 15, y el versículo número 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Jesús le dice a Nicodemo, sabe Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne se queda. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo que es nacido de la carne no puede entrar al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo en Corintio dice, bueno, lo que es nacido de la carne y la sangre no puede entrar al reino de los cielos. Y lo que es nacido de la carne, dice, no puede entrar a la incorrupción. Ahora bien, el versículo 45 de 1 Corintios 15, subiendo un poquito al versículo 45, vamos a encontrar qué es la carne y la sangre. ¿Qué es la carne y la sangre? Versículo número 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, o sea, el segundo Adán, espíritu vivificante. Y el versículo número 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál celestial? Tales también los celestiales. Ahora, la pregunta, según el versículo número 45, dice, fue hecho el primer hombre Adán. Quiero entender que estamos entendiendo, o que vamos a entender plenamente lo que la palabra dice. O sea que la tierra ha tenido dos Adanes. Pregunto. ¿Sí? Porque dice que el primer Adán, ¿quién es ese primer Adán? El que hicieron en el Edén. ¿Sí? El que hicieron del polvo de la tierra y le soplaron en su nariz aliento de vida. Ese es el primer Adán. Resulta que ese primer Adán, dice la palabra, que es de la tierra. Versículo 47, es terrenal. Y el segundo Adán, entonces, ¿quién será el segundo Adán? Oh, Jesucristo, o sea que estamos bien, estamos bien. Adán, el primer Adán es Adán que fue creado en el Edén. El segundo Adán es Cristo, dice, que es espiritual, es del Espíritu. Y luego dice el versículo, como es el Adán terrenal, así son los terrenales. Y como es el Adán celestial, o sea Jesús, así serán los celestiales. O sea que en Cristo se dividen dos grandes dimensiones, dos grandes grupos de personas. Los del primer Adán y los del segundo Adán. El versículo número 46 dice lo siguiente. Por eso es que Jesús habló con Nicodemo y le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuál es la carne y la sangre? Dice el versículo 46, mas lo espiritual no es primero. Cuando nace un bebé,
¿Viene con el primer Adán o con el segundo? Aunque nosotros le decimos angelito, ¿verdad? Sí. ¿Quién no le va a decir angelito a su bebé lindo y precioso? Pero la gran pregunta es, ¿y cuándo deja de ser angelito? ¿Ah? O ya viene con la inclinación del pecado. Ya viene con la inclinación a la maldad. Entonces el apóstol Pablo dice, no se equivoquen, no se enreden. Lo espiritual no es primero. O sea, el ser humano no nace espiritual, no nace inclinado a lo espiritual. El ser humano nace inclinado al pecado, desde que nace. Y por eso decía Génesis, todo pensamiento y designio del hombre es ¿hacia dónde? Hacia la maldad. Ahora bien, el salmista David en el Salmo 51, dice lo siguiente, Salmo 51 y el versículo número 5. Salmo 51, 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado. He aquí, en maldad he sido formado. ¿Y qué más termina diciendo el salmista? Y en pecado me concibió mi madre. Lógicamente que si yo soy un padre con inclinación al pecado, con una naturaleza del primer hombre, entonces mi descendencia seguirá ese patrón de pecado. Job 14.1, no necesita ponerlo ahí el del equipo solamente para mencionarlo. Job 14.1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Cuál? El nacido de mujer. ¿Y cuál no es nacido de mujer? Entonces todos los seres humanos nacemos con la inclinación terrible al pecado, con esa inclinación de maldad. Lo espiritual no es primero, dice el apóstol, en una persona, sino lo carnal, lo animal. Luego viene lo espiritual. Y he aquí en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Entonces, para ser una persona escogida, tengo que ser espiritual. Si no soy espiritual, entonces no soy escogido. Cuando los ángeles vengan, que fue lo que vimos anoche, cuando los ángeles vienen a recoger a los escogidos, a levantar a los escogidos, entonces significa que hay personas carnales en el mundo y personas espirituales. Y los ángeles vendrán a recoger ¿a quiénes? A los espirituales. Pero resulta que para ser espiritual tiene que haber un proceso en mi vida. ¿Y cuál es el proceso que debes dar en mi vida? El libro de Romanos, capítulo número 5 y el versículo número 12 nos va a decir lo siguiente. Romanos, capítulo 5 y el versículo número 12. Voy a procurar ir lento para que vayamos entendiendo el concepto, porque esto es muy, muy importante. O sea, uno no se bautiza porque es malo o porque es bueno. Uno se bautiza porque la naturaleza que traemos no heredará el reino de los cielos. ¿Por qué les digo eso desde ya? Porque hay personas que dicen, mire, si es que yo tan malo no soy, dice. Y entonces uno se compara con el vecino y mire, ese sí es malo, eso sí es malo, yo no soy malo. Es que no es un asunto de cómo me sienta, cómo me miren o cómo me crea. Es un problema de naturaleza. Es un problema carnal, es un problema terrenal, es un problema de herencia, es un problema heredado. Todos los que hemos nacido de mujer traemos la mancha de pecado en nosotros y esa primera naturaleza no entrará al reino de los cielos. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Romanos capítulo 5. Y el versículo número 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Le hemos mencionado, Adán, correcto, el primer Adán, el de la tierra, el terrenal.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos hombres son pecadores según este versículo? Todos nosotros los seres humanos. Entonces de Adán nosotros heredamos tres grandes desgracias. De Adán heredamos tres grandes desgracias. No se le vaya a olvidar para el examen de mañana. Las tres grandes desgracias que heredamos de Adán. Número uno, el pecado en el mundo lo heredamos de Adán. Una vez que Adán fue formado en Edén y Adán pecó y se rebeló contra Dios, nos regaló a nosotros pecado hasta decir basta. Entonces Adán nos dio la desgracia del pecado. Número dos, dice el versículo que Adán nos dio la desgracia de la muerte. Dios no hizo al ser humano con la condición de la muerte. Dios hizo al ser humano para que viviera, para que tuviera vida. Pero el ser humano escogió el camino equivocado. Por lo tanto, esa naturaleza de Adán, o sea, esa vida de Adán, nos regaló a nosotros muerte, nos regaló a nosotros pecado y nos regaló a nosotros condenación al final. Y desgraciadamente, mis queridos hermanos, todos los seres humanos nacemos con esa terrible condición de pecado en nuestra vida. ¿Qué nos regaló Adán? Quiero estar claro que estamos entendiendo qué fue lo que Adán nos regaló. Nos regaló, número uno, pecado. Nos regaló, número dos, muerte, eso terrible que queremos huir de él y que no queremos enfrentar. El pecado de Adán nos trajo la muerte y luego el pecado de Adán nos trajo la condenación a nuestra vida. Eso heredamos de Adán. Eso tenemos hoy. Por lo tanto, hoy en día el pecado, la muerte y la condenación es nuestro diario vivir. Y cuando Jesús llega, Nicodemo llega donde Jesús le dice, ¿sabe Nicodemo? La carne, la sangre, eso que andás del primer Adán, no va a entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Ahora bien, hermanos, con esa desgracia de Adán, nunca heredaremos la vida eterna, nunca. Porque eso, dice Isaías 52, nos trajo separación entre nosotros y Dios. Entonces, la necesidad de un nuevo nacimiento, es como usted, no es como usted se sienta. Hay gente que dice, mire, yo no me quiero bautizar, pastor, y es que yo no me siento mal. No sé, que nunca se va a sentir mal. Porque es natural el pecado. Porque la gente peca naturalmente. La gente miente naturalmente, ni se da cuenta que está mintiendo. Porque el pecado nos cambió la naturaleza. Entonces nos encontramos cuando el Señor viene al Edén. La palabra de Dios dice lo siguiente, en el libro de Génesis, capítulo número 3, nos vamos a dar cuenta que después de la desgracia de Adán y Eva, dice la palabra que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? Dice el versículo 8, Génesis 3:8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ahora, hermanos, yo he visto que ustedes leen la Biblia, estudian la palabra y las respuestas que dan son bíblicas, así que leen la Biblia. ¿Ustedes creen que Dios hablaba antes del pecado con Adán y Eva cara a cara? Face to face. Antes del pecado. Era natural eso. Que viniera el Señor, no sé por cuál puerta del Edén Él bajaba, y que Adán y Eva salieran a hablar con Dios. Era un privilegio. Y era natural. Eso era natural. Esa era su naturaleza. Ir y hablar con Dios, recibir a Dios, conversar, andar con Él en el Edén, escuchar las palabras de Dios. Eso era natural. Cuando pecaron, ¿qué pasó con lo natural? Se volvió antinaturaleza. ¿Y ahora qué era lo natural? Lo que el mundo hace hoy. ¿Qué dice el versículo número 8? Lo que el mundo hace hoy. El versículo 8 dice lo siguiente. Oyeron la voz de Jehová Dios. Oiga bien, aquella voz que antes le generaba confianza,
Aquella voz que antes le generaba alegría, aquella voz que antes le generaba gozo y emoción estar ante la presencia de Dios, ahora cambió la naturaleza en el pecado. Y dice el versículo: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. ¿Por qué se escondieron? Ellos dieron una respuesta en el versículo número 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y en el 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué, hermanos? ¿Por qué la gente no se entrega a su vida a Jesús hoy? Porque tiene miedo. Y así le dicen a uno: mire, pastor, yo no he entregado mi vida a Jesús porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Y si fallo, me dice: pues no está fallando afuera, pues. Vive en pecado. ¿Qué significa eso? Que ya le falló a Dios. Vive en la maldad, vive sumido en el pecado. Y ahora que uno lo llama a entregar su vida a Jesús, entonces dice: es que yo no lo hago porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Esa es la naturaleza que nos heredó Adán. Nos heredó una naturaleza que es diferente, que es contraria a Dios. Si no, la gente estuviera llena las iglesias buscando al Señor con un escrito está. Pero la gente no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque la naturaleza cambió. Dice el versículo 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí de la presencia de Dios. Y así desde entonces esa desgracia se nos pasó a los seres humanos, de tal manera que el ser humano anda huyendo de Dios. Dios va por aquí, el ser humano va por otro lado. Dios lo llama aquí, el ser humano sale por otro lado. Pero luego dice el libro de Romanos, capítulo número 6, que es necesario nacer de nuevo. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo: ¿sabe, Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo. ¿Porque era malo Nicodemo? No creo que Nicodemo haya sido malo, porque era un líder religioso de su tiempo, así que era un hombre y era un fariseo, imagínense, era un fariseo estricto. Pero el Señor le dijo: Nicodemo, no es que seas malo, que seas bueno, es que tu naturaleza no ha cambiado todavía. Y el versículo dice, vamos a Romanos capítulo número 6, y lo vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 5, nos vamos a ir con nuestros hermanos que están allí en el equipo. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muertos, dice, al pecado. O sea que en el ser humano no pueden haber dos naturalezas a la vez. O hay la naturaleza de Cristo, o hay la naturaleza de Satanás, o del primer Adán, pero el ser humano nunca está vacío. Alguien ocupa. Alguien ocupa. Y uno no puede decir: mire, no, yo no tengo la naturaleza de Adán, pero tampoco tengo la de Cristo, así que ando en término medio. No hay término medio. O tenemos la naturaleza de Cristo, o tenemos la naturaleza de Adán. O somos escogidos, o no somos escogidos. No hay un término medio. Entonces dice la palabra, el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué, mi querido hermano? Vida nueva. ¿Y qué es la vida nueva? La naturaleza nueva. La naturaleza de Jesús. O sea, para que yo pueda ser un escogido, yo tengo que cambiar mi naturaleza. Y la manera de cambiar mi naturaleza es a través de la muerte en el agua por medio del bautismo. Y una vez que yo he cambiado mi naturaleza, van a suceder algunas cosas conmigo. Una vez que yo he cambiado mi naturaleza, van a suceder algunas cosas conmigo.
El versículo número 5 dice lo siguiente. Mire qué bonito. Ahora sí, se da cuenta, dice la palabra de Dios. Ok, dice la palabra de Dios. Mire, con la naturaleza del primer Adán es sangre y cuerpo, sangre y carne. Esa naturaleza del primer Adán, carne y sangre, no van a entrar al reino de los cielos. No puede ser escogido usted si no ha tomado una decisión por Jesús, cambiar su naturaleza. No puede ser un escogido por donde usted le busque. No podemos ser escogidos. El escogido es el que ha cambiado de naturaleza. No es que sea bueno ahora o que deje ser malo. No, es que ha cambiado de naturaleza y ya vamos a ver más adelante lo importante. El versículo número 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Cuál es la semejanza de su muerte? ¿Qué sucede cuando una persona se muere? Bueno, que muere una muerte natural o entre aquí nosotros. Después que una persona muere, ¿cuál es el proceso lógico que hacemos? Sepultarlo, ¿correcto? Y lo dejamos hasta la resurrección del día final, ¿verdad? La resurrección cuando Cristo venga. Lo sepultamos. Entonces, el bautismo es el símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Jesús murió, ¿qué hicieron con el cuerpo de Jesús? Lo sepultaron y resucitó al tercer día. Eso que Jesús hizo es lo que nosotros merecíamos. Bien, eso que Jesús hizo es lo que nosotros merecíamos por habernos rebelado contra Dios. Pero Él viene y dijo, mire, se lo voy a poner sencillo. La realidad yo la voy a hacer para que ustedes hagan un simulacro nada más en agua. ¿Vieron? Yo voy a hacer la realidad, yo me voy a morir de verdad y voy a ser sepultado y yo me voy a levantar para vida nueva. Ustedes, dice, para que cambien de naturaleza, lo que tienen que hacer es hacer lo que yo estoy haciendo como una semejanza. Entonces, ahí es donde agarra sentido el versículo número 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, luego dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Alabado sea el Señor. O sea que si yo me bautizo en el agua haciendo la semejanza de lo que Jesús hizo, yo me voy a levantar un día cuando muera para vivir con Cristo por la eternidad. Y si voy a vivir con Cristo por la eternidad es porque soy un escogido. Ahora, el versículo número 6 dice, sabiendo esto, mire qué bonito, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? Antes del bautismo, correcto. El que se dejó en el agua, ese es el viejo hombre. Nuestro viejo hombre espiritual o carnal quedó enterrado ahí. Dice el verso, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué tres desgracias nos trajo Adán? ¿Se acuerdan? Número 1, el pecado al planeta. Número 2, la muerte. Y número 3, la condenación. El verso número 7 dice, porque el que ha muerto por el bautismo, el que ha muerto ha sido, ¿qué dice la palabra, hermano? Justificado, ha sido justificado del pecado. ¡Wow! O sea que los que son sepultados en el agua y se levantan del agua, el Hijo Jesucristo, Dios, lo presenta delante del Padre como si fuese justo y nunca hubiese pecado. Entonces soy un escogido. Por eso es que la acción del pecado genera en mi vida tres grandes cosas.
La acción del bautismo, genera en mi vida tres grandes cosas. Y anote esto porque este es punto de examen. La acción del bautismo genera en mi vida tres grandes actos. Número 1, Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Cuando yo me bautizo, en mi vida suceden tres grandes actos maravillosos. Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo número 2. Amados, felicidades a los muchachos del equipo, ahí al día, pendiente. Amados, ¿qué dice, hermanos? No, pero dígame, ese ahora es vital. Ahora es vital. ¿Cuándo es ahora? Después que me levanté del agua. Ese es ahora. Amado, dice, ahora somos hijos de Dios. En otras palabras, escogidos de Dios. Porque los hijos heredarán la tierra nueva. Entonces el versículo dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora bien, todavía huele a pecadito, ¿verdad? ¿Sí? Es un tizón arrebatado del incendio, pero huele a humito. Cuando usted agarra un tizón, se apaga, a los años todavía huele a quemado. Así andamos nosotros, oliendo a quemado. Gracias a Dios, fíjate, yo no puedo andar oliendo al hermano, yo soy mejor que usted. Huélame, va a ver que yo también huelo a pecado. ¿Por qué, hermanos? Todavía, ¿qué dice la palabra? No hemos sido correctos. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga en gloria, seremos semejantes a Él. Alabado sea el Señor. O sea que cuando yo me bautizo, yo me convierto en hijo de Dios. Y antes de bautizarme, pastor, ¿qué soy? No se preocupe, es creación linda de Dios. Y eso es bueno, porque tenemos la imagen de Dios. Pero el pecado nos separó. Ahora hay que convertirse en hijos para poder entrar al reino. Luego, Romanos 11:5. No se le olvide que esto es punto de examen. Entonces, el bautismo hace tres grandes acciones en nosotros. Número 1, nos convierte en hijos de Dios. Romanos 11:5. Romanos 11:5. Romanos 11:5. No me traicionan los muchachos ahí del equipo, ¿verdad? Vamos. Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente de ¿qué, hermanos? Poquitos, pero escogidos. Usted no puede ir donde el mundo va y decir, mire, pero es que todo el mundo lo hace. Ay, déjelo. Si esto no es Vicente, para que lo siga la gente. Eso no importa. No, pero todo el mundo dice que no es así. Es que todo el mundo. No. Es que las cosas de Dios es un remanente fiel. Los escogidos es un remanente. Número 2, el bautismo me convierte en parte del remanente de escogidos. Amén. El bautismo me convierte, ¿en qué dije? En hijo de Dios. Número 2, el bautismo me convierte en un remanente escogido de Dios. Y número 3, Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Ahí donde estábamos anteriormente, pero Primera de Juan 2:1. Dice la palabra de Dios así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiese pecado, ¿qué tenemos? Abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los que nos hemos bautizado, ¿qué tenemos? Un abogado. ¿Quién es ese abogado? Cristo Jesús es su abogado. Y si Cristo Jesús es su abogado, usted va directito a la salvación, porque Él no falla un juicio. Ahora, hermanos, quiero hacer una pregunta antes de hacer un llamado. Si usted es cristiano, hijo de Dios, ya cambió de naturaleza, usted ya se bautizó. Ahora mi pregunta es, ¿su hijo o sus hijos que tienen una capacidad de entender la palabra, mayores de qué, 7 años en adelante, que ya saben lo bueno y lo malo, con qué naturaleza los anda? Sus hijos, que ya tienen razón de ser en su mente, ya saben lo que es bueno y lo que es malo, ¿con qué naturaleza los tiene usted? Y hay padres que me dicen, pastor, hasta que ellos decidan. Ellos nunca van a decidir, porque la inclinación es ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Los padres somos los responsables que nuestros hijos cambien de naturaleza. Hay padres que dicen, no, pastor, va y se sale de la iglesia. Hermanos, doctores y eruditos y grandes teólogos se han salido de la iglesia. Eso no es un asunto de edad, ese es un asunto de descuidar su vida espiritual con Dios. Yo quiero que usted piense como padre de familia, ¿sabe? Y ojalá que el sábado usted se aparezca aquí y diga, mire, aquí está mi hijo, yo lo domino todavía. Hoy cambia naturaleza. Usted es el responsable. Esta noche, hermanos, hay una parejita con nosotros que ha decidido hacer las cosas bien con Dios. Ellos han decidido entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Después de este canto, voy a hacer una invitación a esa parejita que está con nosotros y alguna otra persona que ha decidido, que ha entendido la Escritura y ha decidido cambiar su naturaleza. Dentro de mi ser, me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer
Voy a pedir a las personas que han decidido entregar su vida a Jesús a través del bautismo, pasar acá adelante, por favor. Vamos a orar con ustedes hoy. Queremos orar con ustedes hoy. Yo sé que tienen que hacer algunos preparativos de matrimonios y eso, pero esa es parte del camino. Solo quiero orar con ustedes hoy. Así que si están acá nuestros hermanos, esta pareja que ha decidido entregar su vida a Jesús, voy a pedirles que pasen acá. Mientras nuestros hermanos pasan acá, si tú eres un padre de familia y hay un hijo en tu casa, ¿cuándo cambiará de naturaleza si tú eres el elegido? Tú eres el ángel de ese muchacho, no un bebé, un niño de 7, 8 años. Esta niña que canta es mi hija, Liz. A los 6 años yo bauticé a mi hija. Y ahí está. ¿Por qué está? Porque yo entendí que mientras más años estuviera sin nacer de nuevo, tenía la sangre y la carne del primer Adán y no iba a entrar al reino de los cielos si algo le pasaba. Y yo le dije, Señor, yo voy a trabajar con ella. Yo soy su ángel, yo soy su padre. Y yo me hago responsable de ellas hasta que maduren en la fe. Y aquí la ven ustedes disfrutando ustedes de los cantos y del don que Dios le dio. Tú eres el ángel. Si hay algún padre, voy a pedirle que pasen acá porque acá arriba pueden subir si quieren. O ahí bien, está bien ahí, está bien ahí. ¿Hay algún padre que quiere decir hoy, mire, yo quiero que oren por mí, porque yo debo decidir también ayudar a mi hijo? No te voy a pedir que pases, pero si hay algún padre, familia en nosotros, hablo que ya hizo usted su pacto con Dios. Y hay un familiar que usted sabe, que usted debe motivar. Dios te bendiga, hermana. Grande, qué lindo. Mire, hermanos, Dios debe ser honrado y glorificado. Pase acá adelante. Y usted sabe que esa es su responsabilidad con Dios. Y hoy quiere decirle, mire, yo quiero trabajar, llevarlo a los pies de Cristo. Porque yo no quiero que este muchacho no sea parte de los escogidos. Yo quiero que sea parte de los escogidos. ¿Hay algún padre así hoy? ¿Alguna mamá? A veces un abuelito, una abuelita que hacen ese privilegio. Dios te bendiga, hermano. ¿Hay alguien más? Ponte de pie ahí donde está. Queremos orar contigo. Hermano, nuestros hijos no deben caminar con la naturaleza de Adán. Entre más rápido los traemos a la naturaleza de Dios, más seguridad hay para la vida eterna de ellos. Así que vamos a orar hoy. Esta es una noche solemne, una noche de victorias para el Señor. El Señor va a darnos la victoria. Recuerden que cuando uno da el paso del bautismo, ahora somos hijos de Dios. Ese niño, ese muchacho, ahora es hijo de Dios. Y mío también. Ahora ha pasado él de muerte a vida y ahora es un escogido del remanente. Y ahora Jesús es su abogado. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús tenemos un abogado, a Cristo Jesús. Él no los va a dejar. Y tenemos asegurada la salvación porque Jesucristo no pierde ni un caso, todos los ha vencido. El sábado es un gran día para el bautismo. Así que preparemos nuestros muchachos para ese día maravilloso. Hable con él, hable con el pastor que está acá, hable con nosotros para que podamos orar. Y si hay necesidad de hablar con algún muchacho, también podemos hacerlo para gloria del Señor. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, estos son los frutos de tu palabra. Estos son los resultados de tu palabra. Señor, las personas que han decidido entregar su vida a Jesús, manténlos firmes en esa decisión. Porque Satanás eso no le gusta, porque él pierde seguidores, pierde adeptos cuando las personas se entregan a Jesús. Pero tú viniste aquí, Señor, para llevar frutos al reino. Estas personas que han pasado acá son los frutos para el reino de los cielos. Señor, hay padres que deben traer a sus hijos a los pies de Cristo. Deben traer a los muchachos, deben motivarlos, deben dejar a un lado la idea que no quieren hacerlo porque esperando que crezcan más. ¿Que crezcan en qué? ¿Que crezcan con quién? ¿Que crezcan con qué naturaleza? Señor, ayúdanos a traer a nuestros hijos a los pies del Calvario, Cristo Jesús.
y que la sangre de Cristo los cubra de manera especial en estos momentos difíciles que vive la sociedad. Señor, que las victorias de la cruz, que las victorias de la gracia, aprovechemos lo que Cristo hizo, que nadie más pudo hacerlo, sino Cristo Jesús. Nos llenó de paz, nos hizo hijos, nos reconcilió y ahora intercede por nosotros en las cortes celestiales. Llévanos agradecidos a nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones y les esperamos mañana nuevamente.